muchos escritores o algunos. No, yo escribí esta novela y siempre pensaba, ay, se va a parecer, si se parece mucho a temporada, la gente va a de su decir. vida en el libro Scott Banda. Llegué desde muy pequeño empezó a leer, empezó Gracias. Gracias, Daniel. Pues agradezco mucho a todos los que estén conectándose vía Facebook. Y a los que vayan llegando también. Pues me toca el turno de presentar en martes de lectoras y de lecturas y lectores. Valioso y distinguido público que acude esta tarde al martes, último martes de lectores y lecturas del año 2024 y octava ocasión, novena ocasión en que Saúl Gibran Pizarro, dije en todo, nos acompaña porque ya es un viejo compañero de lecturas andantes y del reflexionario. Ya has estado en muchas ocasiones en los martes de lectores y lecturas. Y hoy, bueno, antes de que hables de Chin por 8, me gustaría que habláramos un poquito de tu recorrido como promotor de lectura. Tú eres abogado de profesión, eres docente, pero desde hace quizás unos 15 años te dedicas a la promoción de lectura. ¿Cómo fue que, las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo es que te hiciste lector y cómo te convertiste en un promotor de lectura constante? Hola, muchas gracias por estar aquí en este último evento de este año. Híjole, pues fue un poco como yo creo que la mayoría de los lectores nos formamos por imitación y por el azar, ¿no? Por imitación de los maestros que nos compartían algunas lecturas en la escuela y que quizás en un primer momento lo veía un poco obligado a leerlo, pero después fue por azar, porque yo nazco en la Ciudad de México y llego a cursar el segundo grado de secundaria aquí a Veracruz y me entra mucha nostalgia por todo lo que tenía que ver con la ciudad. Entonces, entre esa nostalgia se encontraban mis amigos, los maestros, las recomendaciones que ellos hacían y allí, entre esos libros, perdón, entre esas notas, pues había libros, ¿no? Libros que de alguna manera me fui haciendo en casa y que después se convirtieron como en parte de mis primeros inicios, ¿no? Como lector y que más adelante, digamos, ya cuando estaba cursando la universidad, pues sirvieron como punto de reunión con amigos para irlos compartiendo y así empecé, digamos, que el paso de entre lector a mediador de lectura. Cuando dijiste que te entró la nostalgia por la ciudad, pensé en Batallas en el Desierto, pero no fue ese de los libros que te despertaron tu apetito lector. No, quizás me identificaría más con El Principio del Placer, el cuento largo de José Emilio, porque bueno, es un chilango que llega a Veracruz y aunque estábamos en épocas distintas, nos asemejamos, pero no realmente más mi entrada a la literatura fue más como por la parte de la pasión, del erotismo, porque en ese momento a mí llegué a Veracruz y a mí me empezó a sorprender pues esa parte de la adolescencia y con la adolescencia que me empezara a gustar alguna de mis compañeras o que empezara yo a tener como esa punzada de adolescente y que en la literatura fui encontrando. La verdad es que las primeras lecturas tuvieron mucho que ver sobre pues eso, ¿no? Desde la revista Cosmopolitan que le robaba a mi mamá donde venían pues los secretos de cómo conquistar a una mujer, hasta textos como más ya donde primeras novelas, ¿no? Recuerdo el Memoria de mis putas tristes, por ejemplo, de García Márquez, o un libro que me cautivó mucho del Diablo Guardián de Javier Velasco, ¿no? Que yo esperaba encontrarme una femme fatal así como estaba, ¿no? Y yo creo que eso formó mis primeras lecturas y mi inquietud. Ya comencé, digamos, que a leer la literatura formal o los clásicos mucho más grande, ¿no? Mucho más grande a los 20, 25 años, ¿no? No tanto de adolescente,
porque para mí me era muy aburrido Pedro Páramo, todas esas lecturas, el Periquillo Sarmiento, ¿no? Todas esas lecturas como obligadas, para mí se me hacían completamente ajenas a lo que yo quería vivir, ¿no? Quería leer. Entonces, solo para acabar de tener la imagen en ese contexto, en casa no tenías esas lecturas, o sea, no hubo por el lado familiar a un mediador que te ayudara a entrar al mundo de los libros. Digamos que no propiamente, ¿no? Existía en casa de mis abuelos algunos libros, pero existían como de adorno, ¿no? Mi mamá siempre se enoja porque dice que la balconeo. En casa los libreros, no sé, tenían el Aprende Inglés sin Barreras, el recetario de Chepina Peralta, algunas novelas de selecciones, pero no. Me llegó quizás una beta cultural un poco más con los viajes con mi papá y con mi mamá, porque él es anticuario. Entonces, pues andábamos en los callejones de Puebla, en el centro histórico, y quizás la pintura, la música, las caminatas fueron como mi primer acercamiento. Ya la literatura, digamos, que entra por parte de la escuela un poco y, digamos, por esta parte azarosa de entre querer atrapar la ciudad en un lugar donde yo ya no estaba, ¿no? Digamos hasta la universidad. Más o menos, sí. Y ahora tú que tienes también muchos años de experiencia como docente, ¿cómo ves ese puente cuando tú eras estudiante universitario, lees un poco los libros y ahora andas convidando lecturas? Yo es lo que siempre les recomiendo, y a veces la fórmula está mal planteada, ¿no? Muchos maestros quieren formar alumnos lectores, o muchas personas quieren que las personas se acerquen a la lectura sin ellos ser lectores, ¿no? La primera y básica, digamos, función de un mediador de lectura es leer lo que quieras, lo que te vaya a parecer, Ser ¿no? lector. Sí, porque a partir de allí puedes convidar de eso, ¿no? Hay encuentros, hay congresos, hay ferias, pero pocas relacionadas a los libros, pero en pocas de ellas son lectores, ¿no? Y un lector es el que realmente vive lo que está leyendo, el que se muere por compartir esa poesía. El primer club de lectura que inicié en el Instituto Veracruzano de la Cultura Innovando México hace 16 años más o menos, fue eso. Fuera como, no me puedo quedar con esas historias, se las tengo que compartir a las amigas de mi novia, a mis amigos, a las personas, ¿no? Y a partir de allí, genuinamente avanza un proyecto porque de verdad, pues, éramos lectores, ¿no? Ese es como el gran... Fíjate que cuando comenzaste con Innovando México, la sensación que yo tenía de ti era como de un líder estudiantil y que andabas en el filo entre la literatura y la política. Y eso fue, para digamos que nos estamos conociendo ahora, yo venía de una asociación civil que se dedicaba al tema del liderazgo, de propaganda política, ¿no? De la innovación, por eso el nombre tan feo de Innovando México en un proyecto cultural, y empiezo a no tener cabida ahí, ¿no? Empiezo a decir que los que eran políticos pues solamente se dedicaban a pegar pósters, a repartir gorras, pero no había este análisis y este pensamiento y este debate. Y afortunadamente logro colarme a un espacio en lo que hoy es el ex convento Betlemita y allí tener un club de lectura un poco pues a la buena de Dios, ¿no? Sin ninguna receta, con pósters pegados, hechos en cartulinas, y que la gente fuera a llegar con objetivos a veces muy bien marcados, como terminar Momo de Michael Ende, pero a veces con retos que nos entramparon, como leer Crimen y Castigo y ver a qué hora se acababa porque no era un libro para leerlo, ¿no? En una sesión. Entonces sí, navegaba en esa idea, pero creo que también la lectura es eso. Quien lee, quien escribe y quien está en contacto con la cultura, pues al final de cuentas es un crítico social, ¿no? Se vuelve y pues de alguna forma tratamos de incidir en nuestra realidad. Así es. Una última pregunta. ¿Te has formado como promotor de lectura? ¿Estuviste en salas de lectura y has estado asistiendo? Bueno, yo sé que tú ibas a ferias de libro o te gustó en especial el formato del High Festival, ¿no? Pero esa formación tuya ya como promotor de lectura.
Sí, bueno, estudié la carrera de Derecho. Paralelo iniciaba un movimiento de profesionalizar a los mediadores de lectura. ¿Qué es esto? Las personas que nos dedicamos a crear el encuentro entre las palabras o entre las historias y las personas. Y empezaron a surgir autores como Michel Petit, empezaron a escribir Daniel Pennac, ¿no? Publicaban y con eso México, Colombia, España empezaron a crear especialidades, empezaron a crear proyectos. Aquí en México, la hija de José Emilio Pacheco, Laura Emilia, empezó a tratar de sistematizar un programa que se llama Programa Nacional Salas de Lectura y con ello crear de la mano de la UAM un diplomado que fuimos varios compañeros en la República, la primera generación de esos mediadores y que bueno, había proyectos muy ambiciosos. Desafortunadamente, pues los gobiernos cambian cada 6 años, hay algunos que apuestan más, otros menos. El programa Salas de Lectura se ha quedado, a mi criterio, en una especie de pausa, pero afortunadamente universidades como la UB, universidades como la Autónoma de Guadalajara, pues están tomando entre sus planes maestrías en mediación a la lectura, especialidades, y bueno, con eso pues ya digamos que robustecer la labor, ¿no? Me gustó que es algo nuevo, que yo creo que va a tener estudios como 20, 5 años que se está teorizando y creo que, bueno, va para adelante, ¿no? Sí, sin duda. Estuvimos la semana pasada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el encuentro de promotores de lectura, y pues yo sí calculo unos 500, 600 personas que se reúnen de todo el país y de Latinoamérica. Claro, ya hay observatorios de mediación a la lectura, hay asociaciones como IBI, hay proyectos de empresas grandes como Toyota, ¿no? Que destinan recursos a la mediación y a la formación. Entonces creo que vamos por buen camino y eso pues seguramente va a sembrar muchos lectores, ¿no? Bueno, en otras ocasiones has venido aquí a compartir un libro de una autora, de quien te has enamorado, o no sé, una relación que te despierta una cierta pasión por la escritora, pero ahora traes un libro que no sé cómo llegaste a él, o cómo llegó él a ti. Justo hace unos días que me hablaban para invitarme a presentar, me puse a revisar las primeras 8, digamos, presentaciones, y dije, bueno, ¿cómo fue que fui eligiendo esos libros, ¿no? Y había como una línea secreta en común y tenían que ver todas ellas, uno, con la Ciudad de México, que digamos que es como una de mis temas recurrentes como lector, y otro tenía que ver con las historias, digamos, que se gestan en las calles, o en las avenidas, o en las colonias. ¿A qué me refiero? A la crónica, no de un momento histórico, sino de lo que puede pasar en un barrio. Entonces, buscando en el librero y queriendo traer un libro diferente, es que me acordé de este libro que se llama Chinchín el Teporocho, de Armando Ramírez. Y pues hay un dicho que dices que podrás salir del barrio, pero el barrio no sale de ti, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a la mente cuando ves el libro, pues es que cada uno de nosotros tenemos un barrio, tenemos una identidad, y allí mismo hay historias muy únicas que a todos nos han pasado, y que esas historias, si las contáramos, son reflejo de lo que es nuestra comunidad y también de cómo esa comunidad ha influido en nuestros seres. Ok, vamos al libro. Bueno, el libro en sí es, digamos, muy polémico por el momento en que se presentó. Quizás lo primero que deberíamos de tener en cuenta es ubicarnos en el México de 1960. El México de 1960 estaba con un pie en el pasado y un pie en la modernidad. Había un sistema de gobierno que era, como lo dijo Vargas Llosa, la dictadura perfecta, ¿no? Porque se renovaba cada 6 años, pero era un poder hegemónico que estaba bajo el partido del PRI, y donde lo que decidían esos políticos, digamos que era lo que se hacía en todo el país, sin que hubiera oposiciones en las gobernaturas o en los diputados, y que ese mismo poder manejaba la estructura cultural.
¿Qué quiere decir esto? Que los pintores, escritores, creadores, tenían que alinear ciertas posturas a contar ciertas historias, y que por lo tanto el rumbo que ellos decidían pues, era lo que a nosotros nos llegaba. En esa época se gestan libros que son conocidos, digamos, por la llamada literatura de la onda. Así es. Libros que escribieron Parmenides, Gustavo Sáenz, José Agustín, que eran libros que retrataban a los jóvenes, pero a los jóvenes de una edad, de una clase media, que era la que México aspiraba. ¿Quiere decir esto? Queríamos quitarnos el estigma del sombrero de charro y de las botas de la revolución o de la idea cardenista del país, y queríamos optar por las grandes avenidas, la gran modernidad, el gran capitalismo. Entonces, estas novelas de estos tres escritores principalmente, pues reflejaban chavos que iban a tomarse un helado al Sanborns, que les gustaba el rock and roll, que quizás experimentaban con alguna droga, pero al final de cuentas les resultaba un panorama bonito, ¿no? Las historias usaban un lenguaje peculiar, pero todas ellas se terminaban, digamos que en desenlaces favorables. Incluso La tumba, digamos que de José Agustín, que es un chavo que tiene como muchas tribulaciones en la mente y que empieza incluso en el suicidio, al final llega la luz y bueno, y se transforma. En esa corriente estaba el autor que se llama Armando Ramírez. Armando Ramírez es un oriundo de Tepito, que yo digo que si el corazón de México, digamos, es el Zócalo, Tepito es la gran arteria, ¿no? Por donde sale el flujo hacia todo el cuerpo, digamos, que de lo que es la ciudad, porque básicamente el barrio de Tepito, pues es quien concentraba mucha de la entrada de mercancías y salida de lo que la gran ciudad tenía. Allí Armando Ramírez crece, va a la escuela como cualquier persona normal, y él decía que su tía se encargaba de un taller donde imprimían el Teleguía. El Teleguía era una revista donde detallaban, digamos que la cartelera de programación de Canal 13. Y ahí en medio había un suplemento cultural, el cual era un suplemento que Carlos Monsiváis ¿no? Invitaba a algunos autores. Investigando un poco su biografía, se me hizo interesante, abogado, de los iniciadores de proceso, director de la facultad. Publica un cuento que se llama Diario de una playa, y Armando Ramírez se cautiva con ese cuento porque hablan groserías. Es un cuento muy pelado, digamos, ¿no? Donde las palabras soeces y este lenguaje, digamos, coloquial, y dice, oye, eso es literatura, ¿no? Al final de cuentas eso está publicado en una revista de circulación nacional, dijo, entonces yo puedo hacer literatura o yo puedo escribir. Y empieza a escribir notas, que al final esas notas, a lo largo de un año, se convertirían en este primer libro que se llama Chin Chin el Teporocho. Entonces él, a partir, digamos, que de ese primer encuentro con esas lecturas, en las mitades de las libretas que no ocupaba en la secundaria y en la prepa, ahí empezó a escribir. Sin ninguna formación, digamos que académica, literaria, con muy pocos referentes, él mismo lo platica, y bueno, pues con el único afán, digamos que, de contar alguna historia de un personaje que se topó, digamos que, en su camino. Si no tenía formación y, digamos, a lo mejor no había leído tantos escritores, ¿dónde está el punto crucial de esta lectura que la ha llevado a, pues es un referente? ¿Es porque está suscrita en este contexto de la literatura de la onda? ¿Qué es lo atractivo de esta obra? Bueno, lo principal, y digamos, yéndonos como formalmente, Octavio Paz dice que las palabras, ¿no?, deben de clarificarse y debemos nosotros hacer las palabras, utilizarlas y amoldarlas para poder transmitir algo. Armando Ramírez, el gran tino que tiene, y digamos que incluso dicho por él, ¿no?, antes de que falleciera en muchas entrevistas, es que
tomó las palabras, pero las deja con un lenguaje crudo como es el barrio. Pues tú lees Chin Chin el Teporocho y te vas a encontrar faltas de ortografía, no solamente en temas de acentuación, de uso de signos ortográficos, sino también tropezones en el lenguaje, entre los albures, que si no los logras entender tienes que repasarlos una y otra vez para encontrarle, y en esa crudeza es donde se vuelve importante esta obra, y donde se desmarca, digamos, que de la literatura convencional, y dirán, bueno, está bien, cualquier escritor, digamos que formal, pudiera adentrarse, ¿no?, en retratarlo así, pero lo valioso es que vino de alguien de dentro de, ¿no?, de esa comunidad. Eso fue lo más rescatable, lo que le da habla, porque él, legítimamente él pertenece a ese barrio y lo retrata. Y no lo retrata con una visión, digamos, que rosa. El personaje de Chin Chin sufre de un pasado que parece presa de su pasado, pero que al menos tenía cierta esperanza, pero esa esperanza se acabó, ¿no? Como muchos. Encontrarnos a un Chin Chin, al final de cuentas, es un Teporocho. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros vemos un Teporocho en la calle? Pues normalmente es pestilente, está hinchado por el alcohol, sucio, ¿no? Pero no sabemos la vida que ha sufrido, y es un poco lo que retrata. Muchos autores critican, bueno, pues sí, quizás es la historia fantasiosa de pudiera haber pasado alguno de ellos, pero en sí el valor de la novela no está en el contenido temático, ¿no?, digamos que del personaje, de Rogelio, en la construcción, sino en cómo retrata el lenguaje para podérnoslo hacer. Y déjenme compartirles la nota que él hace en el primer libro. Dice: señores escritores, cuando ciertos amigos en ciertas ocasiones cuentan ciertas cosas en ciertos momentos, se establece una cierta comunicación íntima, identificándonos muy Camelot, muy a lo que yo te piqué y te adiviné. Eso es lo que quiero lograr con el lector, lo que hace soñar, morir, sufrir, ver y despertar, aunque huela sucio, sin puntuación, a grosero, sin gramática, a que me ves así y así soy, y no me veo porque me cambiaría, y si pudiera identificar todo y tal vez ver a nadie. Pero podría también decir más. De un uso de la lengua, de un contexto, de un lugar, y como dices, pues es literatura de barrio, ¿no? En ese sentido. Sí, es una literatura que nace del barrio para contársela al mismo barrio, pero que por azares del destino, la estructura formal la apropia y le da un lugar. Inclusive también la figura de Armando Ramírez, los estereotipos. ¿En qué sentido? En que en una época que se buscaba lo americanizado, digamos que darle visibilidad a un escritor con rasgos puramente mexicanos, con una, digamos que, con una manera o con un léxico vulgar para algunas estructuras, le cambió, porque después de escribir esta novela, él entra a trabajar al periódico Excelsior y empieza a escribir crónicas sobre la Ciudad de México. Esas crónicas son vistas por entonces Ramírez a grabar un primer programa donde él salía a las calles de los barrios y a retratarlos. Barrios rurales en esa época, en la Ciudad de México, como Milpalta, como las laderas del Valle de Guadalupe, y otros más cercanos, como la Cuauhtémoc, Guerrero y Colonias. Entonces él empieza y la gente lo empieza a notar, que era rarísimo, ¿no? Cuando se buscaba, digamos, que esquemas de perfección visual y físicamente, el tono un poco de hablar extremadamente cantado, de tener frases muy coloquiales, pues lo logran identificar Armando como un personaje. De hecho, en la época que se publica el libro, el barrio de Tepito enfrenta una crisis, la crisis de querer demoler las vecindades. ¿Qué fueron las vecindades? Bueno, cuando hay la migración después de la revolución de muchos provincianos a la Ciudad de México,
se crean espacios habitados que eran conocidos, ¿no?, por vecindades del séptimo patio, ¿no? Tenían patios muy grandes donde convergían escaleras en medio y donde existía un portero, donde había una comunión, digamos, eran, pues, no eran departamentos propiamente, eran como cuarterías, ¿no?, que los baños inclusive estaban afuera. Hay películas que retratan mucho esa vida, como El señor portero de Cantinflas o El rey del barrio de Tintán, o digo ya un poco más romantizado, El chavo del Ocho, pero bueno, digamos que existían esas especies que en esta época de modernidad querían ser demolidas y crear multifamiliares. ¿Qué eran los multifamiliares? Edificios donde estuvieran congregadas las familias, pero en departamentos de 6 o 7 pisos y que pudieran estar, digamos que, congregados. Armando Ramírez, junto con otros escritores, crean un colectivo que se llama Tepito Arte Acá. Y ese movimiento Tepito Arte Acá logró defender la identidad de muchas de esas vecindades e invitar a escritores, artistas, pintores, a que hicieran muestras, tanto de obra plástica como teatro, en el barrio. Y pues, digamos que eso también pues, le fue ganando una buena reputación a él y que su libro se fuera, digamos que, pertrechando más, ¿no?, dentro de esta comunidad de escritores. Sí, como mencionas, la televisión le dio también fama, se volvió figura pública y reivindica un modo de ser chilango y de ser de un especial particular lugar dentro de la ciudad, ¿no? Entonces es también como salir a descubrirse el pecho y decir, aquí estoy, existo, soy yo y me acepto como soy y acéptenos a los que somos así. Claro, y además aceptar, digamos, lo que pasaba allí, porque, bueno, la historia es un grupo de chavos que salen a echar el cotorreo, a tomar, y se encuentran en una de las calles principales de Tepito, que la mayoría de las calles de Tepito tienen nombres de oficios. En esta calle era una calle que se llamaba Plateros, se encuentran con Chin Chin, y Chin Chin, a cambio de unos carros rally, quiere contar su historia, su identidad de por qué llegó allí. Y entre la historia de Chin Chin, pues es una historia de un mexicano venido a menos, ¿no? Él no quiso ser por 8. Chin Chin era un obrero de una fábrica que se abrió en esta promesa de modernizar a México y que se enamora de la hija del abarrotero español de la cuadra, y él dice ahí que no hay mal que de mujer no venga, ¿no? Entonces, porque a partir de allí, como en muchas novelas de la tradición, pues la desgracia comienza con un mal de amores, en el que Chin Chin se ve envuelto y que además se adereza porque la fábrica donde él trabajaba lo corren, porque ya su trabajo lo puede hacer una máquina. Y entonces, en un México o en una ciudad que se soñaba, pues, digamos, prometedora para salir adelante, y que él ya tenía su cuartito y ya tenía su ropa nueva y ya iba todos los fines de semana a los baños públicos, ¿no?, donde él se aseaba, pues empieza a decaer. Y empieza a decaer y el vicio es el que lo atrapa. Y algo que recientemente, ahora preparando estas palabras para ustedes, descubrí, están retomando que Chin Chin es también la primera novela que habla sobre el narcomenudeo en el barrio de Tepito. Si bien aquí menciona algunas gringos que iban a buscar marihuana, pues bueno, dice que es la primera, hay varias tesis en internet, sobre todo de la UNAM, de la Facultad de Letras, es la primera novela que muestra este fenómeno que pues es muy cruel en la actualidad y que se ha apoderado del barrio, ¿no?, que es el narcomenudeo, con todos esos desempleados, digamos, que de esta gran mancha urbana que se quedaron y que empezaron en productos como la marihuana a hacerse de recursos, ¿no?, para solventar su vida, ¿no? Y la otra fama, que es la venta de mercancía mala vida o de mercancía que pertenece al mercado negro, ¿no? Claro, y bueno, no sé si el barrio pues tiene este estigma. Yo en lo personal me ha tocado ir al barrio y nunca me ha pasado nada, ¿no? El barrio inclusive ya tiene partes ahorita muy turísticas, ¿no? Pero es un barrio que tiene una esencia muy
fuerte, una esencia musical con los sonideros, por ejemplo, ¿no? Estos equipos que es, no sé, uno de los más conocidos es el sonido La Changa de Ramón Rojo, que tocaba cumbias, que tocaba salsa y que le dio una identidad muy fuerte al barrio, pero también hay otro que es el gastronómico. Por ejemplo, una comida muy típica del barrio de Tepito y que aquí los personajes la consumen mucho son las migas, ¿no? Las migas, que es una especie de caldo de guajillo con el migajón del pan, ¿no? Y los huesos. Inclusive hay un capítulo del ya fallecido Anthony Bourdain, ¿no? Este chef que se fue a probar todos los platillos del mundo, que hay allí mismo en Las Migas La Güera en Tepito. Digo, no es comercial, pero son muy buenas las migas y recomendables, y que están aquí, ¿no? Están en ese libro y que son parte de ese México que a veces nos cuesta voltear a ver, ¿no? Y más en esa época. Ahorita, quizás, bueno, hay una cultura muy fuerte sobre respetar los derechos de los indígenas, sobre la inclusión de algunas minorías, pero en ese entonces todo era visto hacia la modernidad. O sea, tenemos que, para leer a Armando Ramírez y en especial este libro, pensar que en ese momento había una oficialidad de cómo pensar, y este libro, pues es el primero que transgrede esas normas, nos está diciendo, no, o sea, hay otro México que es el que anda corriendo en los trolebuses, el que está viendo si tranza o roba una cartera, si lleva una navaja y corta una bolsa. Es ese México, digamos, poco visible en la televisora oficial, ¿no? Que era Televisa, poco, poco anhelante de la historia que nos contaban escritores, ¿no? Oficiales como Octavio Paz, y que estaban allí, ¿no? Contemporáneos de Armando Ramírez, pues hubo eh, varios escritores también importantes, como Luis Arturo Ramos, Agustín Ramos, Luis Zapata, el propio Enrique Serna, fueron los que empezaron ya, digamos que, a jugar. Ahí, de Agustín Ramos me gusta mucho una novela que se llama Ojerosa y Pintada, que habla un poco sobre un ruletero en estos viejos taxis que les llamaban cocodrilos de la Ciudad de México, y bueno, cuenta las peripecias que también le pasa, y que, digamos, empiezan a retratar esas historias que no existían desde antes de los 70 en la Ciudad de México. Bueno, ahí hay que tomar en cuenta también que si imaginamos cómo era la ciudad en los años 60 y cómo se ha ido transformando década con década, la cantidad de habitantes que tenía, la forma en que se vivía, cómo circulaban los autos, y el proceso de modernización del que estás hablando, pasando por la Olimpiada del 68, por ejemplo, sí, pues son 60 años y bastaría pensar en los millones, una conurbación tan impactante, ¿no? Claro, y qué bueno que me recuerdas el tema del 68, porque el personaje justo está ubicado en 1968. Le toca el despertar del movimiento estudiantil, y ya no como estudiante, digamos, no es un libro que habla del movimiento del 68, cómo es que de alguna forma simpatizaba y vivió, ¿no? Sus primos se mueren en esta masacre del 2 de octubre, y que eso también configura mucho. Decían que generacionalmente Armando Ramírez también rompe ese esquema, porque antes del 68 existían estos libros que les platicaba de Parménides, de la generación de la onda, y había un movimiento cultural muy fuerte. Después del 68, con la brutalidad del Estado y de cómo empezaron a escribirse nuevas novelas, pero eran más introspectivas. Digamos que el cúmulo de novelas que aparecieron era un arte más introspectivo, menos social, hasta que, bueno, pues poco a poco, afortunadamente, la rebelión se dio, pero en justo la época de los 60, 70 reflejó la época contestataria, la época anti todo, ¿no? Anti religiosidad, antisistémica,
política y que, pues bueno, fue, digamos, a varios de nosotros gozamos y que no reflexionamos de dónde vienen, ¿no? No sé por dónde vayas a ir, que mencionar que también ha habido cinematografía, ¿no? Relacionada con el libro. Me hiciste pensar también en Lagunilla, en mi barrio, que tiene que ver con eso. Y antes, en Cantinflas, en ese otro personaje que también retrata una forma de un tipo, ¿no? Del pícaro mexicano anterior, ¿no? A esto, pero cómo ahí se van dando ciertos caminitos que muestran la pluralidad, la diversidad de una sociedad. Sí, tuvo la suerte, Armando, de toparse con Gabriel Reer, algunos cortometrajes públicos y su hermana de Gabriel crea el guión cinematográfico de Chin Chin, el T por 8 y se gana el Ariel, se gana el Ariel a ópera prima con la película. Digo, siempre es muy difícil juzgar a la película y al libro cuál es mejor o qué tal, pero bueno, la película es un poco más dramática que el libro, sin embargo, vale y se inscribe en estos tonos de películas. Yo cuando la vi me recordó más a los personajes, por ejemplo, de Los Olvidados, ¿no? Aunque la película de Los Olvidados es más hacia los 30, ¿no? Son 30 años de diferencia entre Chin y eso, pues retrata esa parte de hacia dónde va la sociedad. Y lo que cuesta mucho de ver, inclusive ahora en el 2024, es que muchas de las historias tienen esa misma vigencia, ¿no? Siguen teniendo la vigencia las historias de Los Olvidados, siguen teniendo vigencia las historias como la de Chin Chin, porque en nuestro barrio, en nuestra zona, existen estas áreas de marginación que aunque no se quieran ver, allí están, existen estas personas que desgraciadamente se han negado las esperanzas o se nos han negado solo las esperanzas, ¿no? De poder encontrar. Y ese es un grave problema que la literatura, pues ahorita de este tipo refleja, ¿no? Tú quisieras hacer muchas cosas, pero si tampoco hay las oportunidades, es como irte contra la pared. Sí. Me quedaba pensando en el valor que tiene este libro al paso de los años, como un valor histórico también, y el recorrido que se ha hecho como ciudad. O sea, a mí me impresiona mucho lo que está pasando cada década con la Ciudad de México, y en cierta forma también en 60 años cómo se ha movido el mundo. Justo, son testimonios. Hace poco yo les recomiendo también mucho a un cronista que se llama Jorge Pedro Uribe Llamas. Él tiene varios libros que hablan de la ciudad y él está trabajando mucho en el tema de en dónde comienza y en dónde termina la Ciudad de México. Y él dice que es una ciudad, digamos, con horizontes infinitos, porque las propias autoridades saben, digamos, que en el norte de la ciudad en donde termina lo que antes era conocido como el Río de los Remedios, digamos que y en la parte sur, donde comienzan, ¿no? Territorios o donde está esta división. Y eso mismo hace que la propia ciudad tenga muchas ciudades, muchas historias y muchas diferencias. Pero digo, en ciudades grandes, eso también pasa en ciudades pequeñas como Veracruz, ¿no? Cada vez se desdibujan más las fronteras. Y, por ejemplo, en esta zona conurbada que es Veracruz, Boca del Río, Alvarado, ya no sabemos, ¿no? A veces dónde estamos transitando o cuáles eran las calles. Simbólicamente antes en el bulevar había, ¿no? Un arco. Un arco que marcaba, pero de ahí fuera las nuevas generaciones yo creo que desconocen, ¿no? En dónde exactamente termina una ciudad y comienza otra. Y Medellín. Medellín, sí. Sí. Bueno, pues no sé, me parece muy valioso que exista esta literatura que nos permite recuperar imágenes de la diversidad de los mexicanos y de las condiciones de vida en la ciudad, por ejemplo, a diferencia de cuando estamos consumiendo cierta literatura en la que hay situaciones o emociones en las que nos reconocemos, pero que esos personajes no pertenecen a nuestro contexto, ¿no? Y aquí está reivindicando pues una manera de ser, una manera de hablar, gustos, costumbres,
No sé, por ahí siento yo que hay un valor. Sí, y digo, no sé, yo cada vez que platicaba o que me ha tocado conversar de esta novela con los amigos, sí, dice, pero a mí qué me interesa, ¿no? Un poco despectivo leer la historia de un malviviente, cuando puedo leer, no sé, alguna novela con carácter trascendental. Sí, efectivamente no es una literatura que goce de gran, ¿no? O que este libro goce de gran popularidad, pero para las personas que nos que están aquí o que nos ven a través del internet, yo la recomendaría en el sentido de que se van a encontrar con algo completamente diferente, aunque sea por la curiosidad de leer un texto que identifiquemos las faltas de ortografía y por qué están ahí, ¿no? Porque a veces los personajes no tienen su nombre escrito con mayúscula, o porque una coma, o porque un albur, nos empiezan desde cosas como el té por 8, ¿no? Que decir que la palabra viene, ¿no? De que antes vendían un café por 5 centavos y que cuando le ponían piquete era 8, ¿no? Tenían que subirle más y de ahí vino el término té por 8. Por 8, ¿no? Porque traía piquete. Entonces, desde cómo fueron cambiando nuestros gustos. Por ejemplo, en México no siempre les gustó a todos el refresco de cola, ¿no? Por ejemplo, en las vecindades privaba el agua de tamarindo, el agua de limón con chía, eh, había otros, no siempre, ¿no? También había un gusto por las hamburguesas o por las pizzas. Armando Ramírez dice que las quesadillas, por ejemplo, en Tepito era un alimento súper popular y que sentarte con la quesadillera un día en la mañana era enterarte de todo lo que había pasado en el barrio en el mes, ¿no? Entonces, pues bueno, darnos cuenta de que no, quizás los que nacimos en esta generación del siglo XXI, ¿no? Con este impacto durísimo que ha tenido la cultura norteamericana y el capitalismo en nosotros, nos cuenta que también hay un México atrapado, y que es un México que nuestros papás y nuestros abuelos crecieron allí, y que también para entender un poco más a nuestros papás y a nuestros abuelos, podríamos leer ese tipo de libros, ¿no? Que de refilón pues tocan. También me viene a la mente los tomos de Tragicomedia de José Agustín, ¿no? Que son 3 libros, Tragicomedia Mexicana, que son libros que resumen, digamos que de la época de los 70 hasta el 94, y que a mí me abrió mucho del panorama cuando lo leí, ¿no? Entender esta realidad que nos está pasando y por qué personas gozan de cierta influencia o por qué ciertos actores, ¿no? Entonces, pues esos libros rescatan eso. Por aquí tenemos ya saludos de la gente que nos está mirando a distancia. Juan Manuel Guerrero Salas, saludos Juan Manuel. Saludos atento a la charla de Saúl. Esta novela, sin duda los criterios para la selección de nuestra lectura se abren al escuchar a otros. Quizá por el título no me hubiese acercado al libro. Y después dice Sara Elena también, al escucharles reconozco en las novelas la capacidad de brindar panoramas y contextos de lugares. Justo, pues las novelas son un pellizco de la realidad, ¿no? Él también decía eso, le gustaba mucho decir que no creaba ficciones o novelas de ficción, sino creaba como pellizcos de esa realidad, y esa realidad él la ficcionaba. No, porque decía, escribes crónica, escribes novela de gente de carne y hueso, ¿no? Que pues reflejan esa parte ahí de nosotros. Pues me gustaría preguntar a quienes están aquí si ya en este momento don Hugo ya sabe lo que voy a preguntar y ya dijo que él quiere participar. Bueno, nada más les quiero comentar que me ha impresionado mucho esto, porque yo vivía en una vecindad ahí muy cerca de Tepito, y era una vecindad de 36 casas, y pues éramos muchos los amigos que teníamos ahí, y una cosa que me impresiona muchísimo es que íbamos mucho a Tepito, era nuestro lugar de diversión, y jamás vimos una cosa fea, jamás. Nunca, jamás, nadie, y supimos tampoco de algo feo. Sin embargo, hace un año
un sobrino mío, hijo de mi hermana, fue nada más por, ya no vive nadie por ahí, ni nosotros, ni nadie. Mi sobrino vive en Bosque de las Lomas, allá, un fraccionamiento súper residencial que está pegadito a Tecamachalco, y lo secuestraron ahí en Tepito. Le cobraron a mi hermana un dineral por soltarlo. Pero bueno, eso es la impresión que tengo y nada más les quería yo mencionar eso, que yo vivía ahí en una vecindad muy cerquita ahí fui a la escuela primaria en la escuela Abraham Castellanos, que estaba ahí en la calle de Apartado, y pues todo lo hacía yo por ahí, ¿no? Y jamás partí ninguna pelea, nunca. Sí, justo Armando en una entrevista platicaba que el barrio en sí, ¿no? Digamos que en la década de los 60 a los 90 era un barrio muy unido y que salían a defender, ¿no? Incluso, ¿no? Si alguien robaba a los propios comerciantes, pues los defendían, o que cuando alguien fallecía, por ejemplo, se levantaban charolas, ¿no? Entre la gente para apoyar a los difuntos, y que además el barrio tenía una conciencia de comunidad muy fuerte. ¿Y qué es el barrio? Bueno, el barrio tenía las vecindades, tenía un gimnasio del que brotaron muchísimos boxeadores famosos, ¿no? Me viene a la mente Quita Azteca, el ratón Macías, ¿no? También había un deportivo donde estaban ahí, y los famosos mercados, el mercado de Granadinas, ¿no? Que vende zapatos, y había otros mercados donde existían antigüedades, ¿no? Antes de, digamos, claro, la, la propia ciudad creció y pues ahora esas mismas vecindades se han ocupado pues con carácter de delincuencia organizada. De hecho dicen que las propios, digo, no soy muy asiduo de esos temas, pero muy avesado en esos temas, pero dicen que las propias bandas, ¿no? Como la Unión Tepito y esos cárteles, pues llegaron a adueñarse del propio territorio, ¿no? Porque no eran, digamos que hijos legítimos de ese barrio, ¿no? Y que incluso tienen extorsionados a muchos de los comerciantes que allí se desempeñan, ¿no? Entonces, sí ha perdido ese carácter de barrio comunitario, pero en Chapultepec, nunca se vio en San Ángel, nunca se vio en estos barrios, digamos que un poco más burgueses como Polanco, que la gente saliera, y que el barrio pues siempre lo tenía, ¿no? Hay muchas películas que retratan, oye, la posada, ¿no? Y que no faltaba quien llevara el ponche, o quien llevara el pollo o el pavo, el que se colara, ¿no? Entonces, sí, justo. Y hay otro libro de Armando parecido en ese tono, que también retrata otra parte de México que se llama Las Noches de Califa, y que ese libro de Las Noches de Califa retrata las vivencias del California Dancing Club, un centro nocturno muy famoso en la ciudad, porque ahí se presentaron las mayores orquestas de mambo, de chacha, de rock and roll, y es la historia entre dos pachucos, pachucos proxenetas, que se disputan el amor de una mujer, y pues bueno, va también como en ese tono de los otros libros que ha escrito también Armando Ramírez. Nada más era todo. Yo vivía ahí en 1950. Tenía yo 10 años. Bueno, recuerdo de la época del 57, cuando se cayó el edificio de Cantinflas también. ¿Más fuerte? Recuerdo de la época del 57, cuando se cayó el edificio de Cantinflas. También en el 57, no, en el 53 muere Pedro Infante. En el 57 muere el 4 años después. Bueno, todo eso, en aquella época también estaban los trolebuses en el centro, y todavía estaba la estación del ferrocarril. En que hubo mucho, y también el hipódromo de las Américas también estaba a un lado de paracaidistas enfrente. O sea,
Y la situación más difícil que había, la Candelaria de los Patos, la Merced, todo lo que es ahí anillo de circunvalación, pues hay que hacer remembranza para poder Sí, contar. pues había muchos barrios, ¿no? Y cada uno de estos barrios tenía su El barrio identidad, ¿no? de la Estrella, ahí también en esa época, pues había que pasar con cuidado. Sí, sí, sí. Peralvillo, la Guerrero. Sí, Peralvillo, en la época, por ahí estaba el mercado, ¿te dije cuál es? No, el otro, donde venden las Jamaica. alfarería y todo eso. ¿Cuál? Jamaica, no. El número de Jamaica, la Lagunilla Villa. también, sí, todo eso. Es una época de aquel entonces. Claro, y justo esos hechos que mencionan pues, son los que dan parte, Armando, para escribir este libro, porque aquí quienes se murieron, las grandes figuras del cine mexicano. Sí, en el 62, en el 68 es cuando viene la desgracia de tener como presidente a Luis Echeverría Álvarez, y es cuando se ocasiona el desastre de la noche de Tlatelolco. Sí, justo, cobran importancia estos escritores porque son como la amalgama entre ese antes, ¿no? De la aspiración del México moderno, del México que iba a ser capital, que había petróleo para construir estas grandes ciudades, estos grandes sueños. Eso del petróleo le toca a López Portillo, cuando dice que era un auge tremendo y pide dinero. De aquel entonces, cuando se habla de Jorge Serrano Díaz, que era el director de Petróleos Mexicanos, que compra 2 buques petroleros. Y el caso es que de esos 2 buques petroleros, que me parece, si no recuerdo mal, que estaban en 800 millones de pesos, algo así, y duplica la nota de compra, y cuando descubren el fraude que hizo, lo detienen y lo encierran. Pero cuando nombran como candidato a George Bush para el candidato de la República de Estados Unidos, sucede una cosa muy curiosa. Le piden perdón al señor Jorge Díaz Serrano. Disculpe, señor, no sabíamos que usted era inocente, ¿no? Y sale libre. La casualidad es que él era un George Bush. Y pues así pasan muchas cosas. Y bueno, ahí hay mucho que contar. De veras, en serio, hay cosas tremendas. Sí, por eso yo les recomendaba esta serie de José Agustín que se llama La Tragicomedia Mexicana. Retrata muchos de esos episodios. Es escritor, hace 3 tomos, inicia en 1960 y termina como en el 94 y nos va contando esos pedacitos para los que nos guste, digamos que la parte de la historia, contada desde la parte de la política, desde el cine, ¿no? Entonces también es una buena recomendación. ¿Alguien más tiene algún comentario en la sala? Víctor. Sí. Regresamos el micrófono entonces. Pues no sé si quieras leer un fragmento para cerrar. Sí, y bueno, nada más quizás también hacer el comentario que se me escapaba en las notas, que lo valioso de esta novela es que retrata la oralidad, la tradición oral de estos barrios, que era la de contar historias, ¿no? Porque si bien pues no hay muchos testigos aparte de Armando Ramírez en esa época, pues casi todos los relatos eran de una familia a otra, ¿no? De cómo vivieron, algunos de los exilios, algunas de las reubicaciones, y Armando siempre decía que la literatura está para rescatar la vida y por eso hay que encontrarle el ritmo. Y él dice que el ritmo lo encontró a través de deformar este lenguaje oficial, de quitarle las comas, los puntos y, digamos, crearle la personalidad a Chin Chin, el T por 8. Y que ahí lo que es muy claro es el juego con la letra Che, ¿no? Que es el título. Y antes de que leas el párrafo que escogiste,
Creo que también vale la pena mencionar que la Ciudad de México es también una ciudad hecha de migrantes. Justo, pues después digamos que está el exilio español, está el exilio judío. Y de provincia, o sea, y también la Ciudad de México, sí. mucha gente va a vivir allá de provincia. Hace poco acabo de descubrir, justo atrás del Palacio Nacional, por las calles de Moneda, que hay una calle que le llaman la Pequeña Oaxaca, ¿no? En donde están casi la mayoría de los mijes vendiendo productos originarios, y en la Ciudad de México y en algunas partes de la República hay muchas taquerías atendidas por oaxaqueños, por mijes, y se preguntaba Jorge Pedro, que es del autor que les decía, donde lo oí, los mijes llegaban a hacer la limpieza de muchos taqueros en la Ciudad de México, se volvieron tan buenos y aprendieron a preparar el suadero, los tacos del pastor, ¿no? Y pues se volvieron dueños, y por eso gran población del pueblo mije, Oaxaca, son fuertes empresarios, digamos que en la gastronomía y sobre todo en las taquerías. Bueno, voy a leerles este fragmentito para terminar. Dice: el teporocho morado como el camote, como la vida, terminó de contarme su vida, se despidió de mí tambaleándose. Antes me aseguró que algún día de estos me contaría su vida ahora como teporocho y como mero bulto. Penetró en el callejón lleno de oscuridad y de sombras. Solo se veía el cigarro encendido, el reloj de la iglesia del barrio de Tepito sonaban las 12 camaradas que señalaban la medianoche. Di la vuelta y emprendí camino regreso a mi casa. En tanto el teporocho se preparaba para dormir, tendiendo sus mantas y costales y poniéndose periódico en la banqueta, a su vez con una voz potente y ronca cantaba esta canción. ¿Qué culpa tengo yo de que me guste el vino si encuentro en la embriaguez dicha y dulzura? ¿Qué culpa tengo yo si me brindó el destino el bálsamo que alivia mi amargura? Pues, parte de la vida de Chinchín, que yo les recomiendo mucho que se acerquen a conocer. Y parte de la nostalgia que todavía te causa la Ciudad de México, que sigue siendo como tu recorrido personal, ¿no? Sí, sí, sí. Y además una ciudad a la que no me iría a vivir, ¿no? Pero desde fuera me gusta observarla, verla, disfrutarla y pues de vez en cuando caminarla, pero que es un caos estar allí, pero que se disfruta enorme, ¿no? El defectuoso. El defectuoso. Bien, pues, si no hay otra pregunta de parte de ustedes, entonces agradecemos su presencia y despedimos con Saúl estas sesiones del 2024 del martes de lectores y lecturas. Muchas gracias a todo el equipo del Reflexionario Mocambo que hace posible que cada semana estemos aquí, y a quienes en presencia nos han acompañado este día y a través de la distancia, a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta enero del 2025.